Y ahora lo que está haciendo una especie de novedad es el tema de Araujo y su posible renovación barra salida. Como tal, Araujo pues hace, si mal no recuerdo, cuestión de 2 años, si mal no recuerdo, como por 2022 había renovado y tengo entendido que renovó más o menos hasta 2026. Estamos en inicios del 2025 y ahora pues bueno, hay que ver qué pasa porque como tal le quedaría temporada y media de contrato. Araujo es un futbolista que ha estado en el Barça y que evidentemente la ha pasado peor, o sea, ha estado en el tiempo del 2-8, ha estado en el inicio de la construcción del proyecto, cosa que pues cada quien su opinión, pero en lo que a mí respecta es más difícil de aguantar porque estás en el proceso, es más fácil llegar cuando el equipo está construido y como tal Araujo ha demostrado una disposición incluso a reducir su salario con tal de estar aquí. Entonces las razones por las cuales Araujo está aquí no son económicas, no son futbolísticas en un 100% de estar bien, sino que aunque no se esté bien que se tenga algo de futuro. Y por ende quiero expresar una cosa, creo que los rumores sobre la salida de Araujo son un poco sin sentido, aunque cabe aclarar una cosa, no estoy diciendo que como tal Araujo no vaya a salir, a lo mejor resulta que nos decepciona a todos con una especie de sorpresa y sí que se va. Quiero creer que no, quiero creer que se va a quedar y que por supuesto no va a ser nada extraño para... Sí, pues que no va a ser nada extraño para irse del Barça y que no va a aceptar ninguna oferta, pese a que se habla de la Juventus y se habla de muchos equipos. Bien, lo que quiero empezar con lo que quiero empezar a hablar aquí es esto, pero como tal tampoco quiero, digamos, profundizar mucho en si Araujo se sale o no, porque realmente el tema de este video no es ese, es decir, es algo relacionado con esa noticia, que es la manera en la que muchos están intentando ponerlo en estos momentos con la intención, pues como siempre, de hacer ruido. Evidentemente, pues en cuanto a esto, yo lo siento mucho, pero son principalmente Sport y varios medios madrileños los que están haciéndolo. Y pues por supuesto, uno se queda siempre boquiabierto con lo que hacen estos señores. Sport como tal ya no había tenido, no solo es que ya haya tenido esta línea con Araujo, sino que con muchos jugadores en general. La temporada pasada fue la temporada donde dijeron que se nos iba a ir medio equipo. Dijeron que nos íbamos a desprender de Koundé. Decían que a lo mejor Lewandowski tenía una oferta por ahí de Arabia. Decían que, bueno, pues... que supuestamente el PSG ofertó por Lamine, cosa que al final Laporta confirmó que en efecto ofertaron por Lamine, pero en ningún momento especificó que ellos fueran a aceptar. De hecho, especificó que lo rechazarían. Entonces, si ya sabemos que siempre todos los mercados de verano pues hay ofertas, bueno, no solo de verano, en general en todos los mercados de fichajes pues hay ofertas, y también tenemos en cuenta que aparte de las ofertas siempre existe un componente de, bueno, pues de que como es el mercado me voy, me quedo, dependiendo del compromiso y el contexto de cómo esté cada equipo, pues cada uno puede escoger una cosa u otra. Pero si nosotros vamos entendiendo que el contexto actual es uno de gusto, en donde parece que el jugador no tiene ninguna molestia en irse, como por qué se está intentando, pues digamos, hablar más de lo normal como si fuera a aceptar. Ese es el problema, porque la noticia no se presenta como una posible salida de Araujo y desde el principio se vende como una especie de salida inminente y que va a aceptar sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué se habla como tal de Araujo aceptando y no como tal pues de una posible oferta nada más? Bueno, pues creo que ya sabemos la mayoría a qué nos referimos y por supuesto a dónde queremos ir con esto, y es que pues es una vez más un ejemplo de cómo se intenta, por ejemplo, hacer un daño reputacional a los jugadores. ¿Con qué intenciones se presenta esta noticia como una salida inminente y no como una posible oferta? Pues que con la posible oferta tú dejas todo en el aire y dejas algo que puede estar ahí, pero que como tal puede quedarse o puede irse. Sin embargo, cuando tú lo presentas como una
especie de salida inminente, automáticamente ya estás dejando al futbolista como un pesetero o como un mercenario. Y más si te pones a hablar de cosas como por ejemplo que va a salir sí o sí y que siempre va a ser por una cuestión económica o algo por el estilo. Porque si es por una cuestión futbolística, créanme que en estos momentos la Juventus no tiene un mejor proyecto que el que tiene el Barcelona. Y de hecho me costaría decir algún equipo que tenga uno mejor. Hay equipos que sí juegan mejor que nosotros, evidentemente, pero yo creo que no están como tal como para tenerle mucha esperanza de futuro, porque ya vemos cómo está el City, que está tambaleando y no sabemos cuánto va a durar su proyecto. Entonces, pues yo personalmente no confiaría mucho. No tendría mucha lógica. Araujo tendría que ser muy tonto, pero muy tonto y saber muy poco de fútbol, pese a ser muy bueno para jugarlo, como para terminar aceptando alguna especie de oferta. Entonces, volviendo al hilo de lo que estaba comentando, si se comenta la noticia como una salida inminente y no como tal como por una oferta, ¿cuál es el efecto? Pues que dejan a Araujo como una especie de pesetero, como una especie de mercenario. ¿Y cuál es la consecuencia de hacer esto? Pues que a Araujo le van a empezar a buchear, le van a empezar a decir de cosas, van a empezar a, bueno, pues a perseguirlo un poco, y ya sabemos cuál es la actitud que suele tener varios culés cuando persiguen a un jugador, que ya no es una cuestión de que se les critique el mal rendimiento, o bueno, no tanto la razón por la cual rinden mal, sino simplemente que rinden mal. Sí, muchas veces no se critica al futbolista, incluso ya ni siquiera por lo futbolístico, sino que incluso van a por lo personal. Sí, muchas veces se va a insultar y a faltar al respeto. Entonces, es muchas veces con este objetivo. Si se termina, ¿qué es lo que sucede? Que se termina hostigando al futbolista. Una vez que el futbolista se hostigue, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que si en un principio no se iba a ir, pues a lo mejor ahora, por ese hostigamiento, si en un principio no se iba a ir, a lo mejor ahora sí se va. Es decir, es con la intención de malmeter, de intentar romper y generar una división entre el aficionado y el futbolista, para que en esa especie de fuego cruzado pues termine aprovechando pues sí, la prensa para desestabilizar un poco lo que decía Laporta en esta última conferencia de prensa que tuvo. Cuando hablamos de desestabilizar, no estamos hablando de ataques directos. Estamos hablando más de pequeñas manipulaciones, pequeños tópicos, pequeños, ¿cómo decirlo?, lemas o eslogans, pequeños eslogans, pequeños mantras que te van sembrando por ahí, que a la hora de que digamos que las cosas empiecen a torcer, pues la gente evidentemente lo va a sacar a la luz. Es decir, que por ejemplo, si tú vas por aquí plantando que Araujo, por ejemplo, es un mercenario, que Araujo es un Mr. Lesiones, y que Araujo aparte de todo es un tronco, pues la gente no va a hacer nada. Pero en el momento en el que tal vez empiece a sonar una posible salida y más aparte tú me lo vendes como inminente, pues lo que va a pasar es que ahí va a salir a la luz: bueno, pero de todos modos se lesionaba mucho, de todos modos pues es un mercenario y además juega mal. Y aquí es como la táctica de divide y vencerás. Entonces este es un poco el problema, que siempre está con la intención de malmeter, con la intención de intentar sembrar, ¿sí? de sembrar una hostilidad, que nunca haya tranquilidad. Por ejemplo, ¿por qué de otros equipos? No voy a mencionar yo nombres, pero supongo que ya nos imaginamos un poco todos a quiénes me refiero. ¿Por qué de otros equipos nunca se habla de rumores de fichajes ni de rumores de salida? ¿Por qué? ¿Por qué nunca se habla de qué es lo que puede llegar a pasar? No se habla, es como si no sucediese nada, como si todo estuviese tranquilo, como si no sucediese nada. Y yo me pregunto por qué, o sea, ¿en base a qué está todo, en base a qué es todo esto? Pues bueno, realmente de otros equipos no se hace porque evidentemente entienden que se va a generar un problema, porque vas a estar pues sí, eso, malmetiendo. Y cuando tú empiezas a malmeter, ¿qué sucede? Pues que empiezas a generar aquí unas divisiones, una hostilidad, y ahí ya tenemos un problema. Por eso no se habla de otros equipos y por eso sí se habla del Barça. Cuando Laporta dio apenas esta conferencia de prensa, es lo que comentó: los intentos de desestabilización. Y por supuesto esto se refiere a más que nada a tema mediático. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando hablas de esta clase de cosas que son secreto a voces,
que es decir que no están confirmados, pero todos sabemos que es cierto, estos secretos a voz cuando tú los señalas, pues digamos que inmediatamente se sale a tachar pues de conspiranoico o de paranoico. Es de lo que se suele tratar, es como lo que comentábamos antes, ¿no? Que uno al estar comentando esto suena como un conspiranoico, un loco, un chalado o alguien que se metió algo, pero realmente no. Y menos si tenemos por ahí pruebas de que en su momento Bartomeu le pagaba periodistas. ¿Para qué Bartomeu le pagaba periodistas? Y no por conceptos de publicidad o una cosa así. ¿Por qué le pagaba a periodistas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué en su momento salió en esos audios donde Florentino dijo que hay que ganarle la batalla al Marca y a la televisión española? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene lo que digan? Pues porque evidentemente aquí se reconoce que la importancia que tienen es enorme. Entonces, si uno reconoce que dicha importancia es enorme, ¿como por qué se tacha de loco cuando se señala esto? Laporta lo dijo, que hay ciertos sectores que quieren desestabilizar. Esta es una de las formas de desestabilización, que tú dividas y por supuesto venzas con un jugador que acaba de regresar. ¿Por qué no se comentó, por ejemplo, todo este rumor de que si se va a, yo que sé, a Arabia, que si se va a la Juve, que si se va a la Luna? ¿Por qué no se comentó nunca nada de esto, por ejemplo, en todos estos meses que estuvo lesionado? Aprovecha que no hay noticias de Araujo porque está lesionado. ¿Por qué no dijiste algo allí? ¿Por qué? Porque es justo regresar el futbolista y justo siembras esto. ¿Qué supone que la Juve no ofertó desde antes, acaso? Y eso suponiendo que fuese cierto el rumor, que no lo sé, a lo mejor resulta que sí. Pero ¿qué sentido tendría, por ejemplo, que la Juventus oferte por un futbolista que acaba de regresar de una lesión de medio año? ¿Qué sentido tiene? ¿A quién se le ocurre? No sabes ni siquiera cómo va a regresar el futbolista, no sabes si la lesión le acabó la carrera, no sabes si va a tener repercusiones, si va a tener recaídas. Como por qué la Juventus, por ejemplo, ofertaría en estos momentos. Yo me creo que a lo mejor la Juventus lo quiera, suponiendo que fuese cierto, tiene sentido, es un gran central, pero ¿quién oferta por un futbolista después de que se acaba de lesionar? ¿Por qué las noticias salen justo cuando acaba de regresar? Esto es lo que lleva a pensar mal. Y incluso aunque supongamos que todo esto es cierto, que la Juventus oferta después de una larga lesión y que justo pues todo esto da la coincidencia que fue cuando regresó, tomando en cuenta que fuese cierto, yo regreso al punto inicial. ¿Por qué me vendes que es una salida inminente? ¿Por qué me dices que ya es inevitable, que va a pasar sí o sí? ¿Por qué? Cuando creo que incluso hasta el representante había dicho que la oferta creo que está, pero que su prioridad es el Barça. Entonces, ¿por qué me vendes que es inminente? ¿Por qué me lo dejas como una especie de mercenario, una especie de pesetero, una especie de traidor y un desleal? Es un poco como el caso de De Jong. De Jong, cuando estuvo hablando, decía que hablaban mucho desde Sport y desde el mundo deportivo, desde su contrato de muchas cifras que al final, como él mencionó, no son ciertas. No dijo cuánto gana, pero dijo que son falsas. Si yo veo el caso de De Jong, que me están mencionando cifras que no son ciertas, que no son ciertas y que claramente el futbolista pues está molesto porque lo dejan como un mercenario. Si nosotros vemos esto, pregunto yo una cosa, como por qué me tengo que creer que los que habían dejado a De Jong como un mercenario ahora me dejan a Araujo como un pesetero también, y menos viniendo de Sport. Mundo Deportivo tampoco, pero Sport menos, porque Sport es el que había dicho que se iba a vender a Balde. Creo que Araujo ya lo habían dicho antes. Creo que dijeron también Koundé, De Jong, Lamine. Creo que son los que habían dicho que Pedri se iba a ir al Bayern, que supuestamente iban a vender a Gavi al Liverpool, que Lewandowski se iba a ir a Arabia, que muchas salidas, muchos rumores que yo sinceramente no sé bajo qué estén sustentados. Creo que hasta dijeron Christensen. Entonces, claro, suponiendo que todos estos rumores fuesen ciertos, pues al parecer la directiva tiene la intención de vender a todo el equipo. ¿Con quién nos quedamos entonces? O digo yo que tendría que haber rumores de fichajes, porque si voy a vender a todo el equipo, pues tendré que fichar a alguien. No había rumores de fichajes. ¿Por qué? Pues porque era falso. Era falso. El tiempo confirmó que era falso. Que una oferta tal vez exista, puede ser, y eso sí es cierto. Pero ¿dónde están las salidas inminentes? Incluso aunque fuese cierto, no se puede decir que a lo mejor Laporta lo filtró, porque uno, no tiene buena relación con la prensa, y número dos, aparte de que aunque tuviese buena relación
¿por qué te va a dar una información de una operación que precisamente por hacerse público se puede estropear? Desde el punto de vista del momento, del tiempo en el que se hace, del contexto, tomando en cuenta el historial que ya llevan y tomando en cuenta también que en qué momento de la supuesta operación estamos y las probabilidades, tomando en cuenta que, repito, ha rechazado equipos en una mejor situación futbolística y con mejores salarios, pues da la sensación de que todo esto es falso, y si es cierto, pues que no tiene mucha esperanza de poder concretarse. A lo mejor resulta que Araujo se hace un Neymar y al final sí que lo escoge y nos sorprende a todos, y que pues bueno, le pica mucho las manos por el dinero. A lo mejor resulta, pero tomando en cuenta lo que es ahora, no suena a que sea cierto, y si es cierto, no con mucha posibilidad de que se llegue a producir. Entonces todo esto de lo que es el tema de Araujo, sinceramente me sorprende y da la sensación de que es uno más. Como tal, uno no lo iba a comentar, pero cuando ya pasan las semanas, ya van 2 o 3 semanas hablando de esto y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y Araujo esto y Araujo el otro, que si Araujo lleva una camisa negra guiño a la Juve y no sé qué, cuando llevan semanas así y así y así, pues ya es momento de que uno lo comente, porque pues no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces me sorprende mucho la actitud que están teniendo y sinceramente es lamentable, y si siguen así yo creo que pues tocará pues ahora sí que empezar a hacer una especie de recuento más profundo sobre pues lo que está haciendo la prensa, un recuento más profundo de lo que está haciendo la prensa, porque sinceramente es lamentable. Y no estamos comentando artículos de opinión, que ahí es donde está realmente el bulo y donde está verdaderamente todos los atentados de ¿cómo se dice? De periodismo desleal, por no decir otra cosa. Terrorismo mediático, creo que es la palabra, terrorismo mediático. Entonces, ni siquiera estamos comentando realmente a profundidad todos los artículos y todo lo que es eso. Pero bueno, yo sigo esperando sinceramente una rectificación o una disculpa por parte de todos, especialmente por Sport, por todas las informaciones que dieron de Jong que eran falsas. Ya vimos, por ejemplo, como David Bernabeu en una conferencia de prensa con De Jong hizo berrinche, pero no, después hizo un berrinche cuando había dado esa conferencia. Poco tiempo después había salido a decir: ¿no te has puesto a pensar que no son rumores inventados y que todo esto viene desde el club? Claro, salvo que el club lo quisiera dejar como un mercenario. Cuando han llegado a, por ejemplo, a quererlo, digamos entre comillas, coaccionar o presionar, pues ya vimos que ahí lo que hizo el club sí fue filtrar el contrato, cosa que me sorprende que haya sido con el Marca, pero vimos que sí fue cierto. ¿Por qué? Pues porque claramente cuando se molesta por las cifras y por la confidencialidad y todo, ahí sí se puede entender que eso sí fue cierto. Pero en otros momentos, si ya lo filtró una vez, ¿para qué lo vuelve a filtrar? O como por qué estaría dando más estas informaciones cuando ya no toca presionarle o algo así. Pues aquí se nota que no son rumores y que eran inventados. O sea, todo el historial de patinazos ahí está. Y si yo veo patinazos constantes, pues a mí me hace dudar si realmente hay que hacerles caso. Yo lo dejo hasta aquí porque si no me aviento aquí perfectamente una hora recapitulando tropiezos y tropiezos y tropiezos y toda la línea en la que van. Pero bueno, yo no sé si la oferta es real o no, yo creo que no, y si es real no creo que tenga mucha posibilidad de producirse, al menos ahora, salvo que Araujo en meses posteriores se haga un Neymar. Yo lo veo casi imposible, y si saldrá no creo que sea algo relacionado con el dinero, porque ya hemos visto que si es por una cuestión de dinero, Araujo ya no estaría aquí desde hace mucho tiempo. En fin, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.